Para conocer un poco más este filósofo, empezaremos por leer la siguiente cita. El filósofo alemán Hegel enseñó que con Parménides se inicia la filosofía en el sentido más propio de la palabra, porque solo con Parménides el pensamiento se ciñe a lo ideal o racional. Los filósofos anteriores, Tales y otros como Anaximandro, Anaxímenes, los pitagóricos, no habían alcanzado aún el pensamiento en toda su pureza, y por ello afirmaban como fundamento el agua, por ejemplo, es decir, algo todavía físico, sensible, ligado al mundo de las percepciones y representaciones. Con Parménides, en cambio, el pensamiento se libera de todo ello y se atañe solo a sí mismo, al dominio del concepto, y rechaza todo lo que tenga origen en lo sensible y en las opiniones de los hombres, que se nutren de lo sensible. Ello no quiere decir, naturalmente, que antes de Parménides nadie hubiese empleado la razón o realizado inferencias correctas. Es obvio que muchísimos hombres, antes de él, habían pensado racionalmente, pero una cosa es usar la razón y otra muy diferente es reflexionar sobre la razón y los principios que la constituyen. Tan distinto como es usar los ojos y conocer la anatomía y la fisiología del ojo. Parménides desarrollará un conjunto de ideas unidas por una coherencia lógica acerca de la realidad última de las cosas. No será ni agua ni aire, pues antes de ellos hay otra cosa, el hecho de ser. El principio, el fundamento, el arjé, recibirá para Parménides el nombre de el ser, o también será referido como lo que es. En el diálogo del Parménides, Platón dice: el ser está distribuido en toda la multiplicidad de las cosas que son, y no falta en ninguna de las cosas que son, ni en la más pequeña ni en la más grande. ¿O es absurdo hacer tal pregunta? Pues, ¿cómo el ser podría faltar en alguna de las cosas que son? Bien, en su obra literaria, el poema, Parménides postula la existencia de dos caminos de conocimiento, el de la verdad y el de la opinión, e interpela al lector la necesidad de elegir uno de ellos dos. También sostenía que la filosofía era doble, la una de acuerdo con la verdad, la otra de acuerdo con la opinión. Por eso dice precisamente en algún punto: te es preciso enterarte de todo, ya sea del corazón intrépido de la rotunda verdad, ya de las opiniones de los mortales, en las que no reside convicción verdadera. El personaje de la diosa que aparece en el poema habla sobre la desconfianza en los sentidos y que se debe alcanzar el verdadero conocimiento solo con el uso de la razón. Ea pues, que yo voy a contarte los únicos caminos de búsqueda que cabe concebir. El uno, el que es, y no es posible que no sea, es camino de persuasión, pues acompaña a la verdad. El otro, el que no es, y el de que es preciso que no sea. Este te aseguro que es sendero totalmente inescrutable, y es que no podrías conocer lo que no es alcanzable, ni tomarlo en consideración. Pues lo que cabe concebir y lo que cabe que sea son una misma cosa. Lo mismo es pensar y ser, pues no se piensa realmente cuando lo pensado no goza de ser. Los que opinan algo que no es, tampoco puede decirse en verdad que opinen. Es necesario que sea lo que cabe que se diga y se conciba, pues hay ser, pero nada no la hay. Te exhorto a que medites sobre ello. Platón lo expresa de esta manera: pues afirmar que realmente se pueden decir y pensar falsedades, y pronunciar esto sin incurrir necesariamente en una contradicción es, de éteto, enormemente difícil. ¿Por qué? Un argumento semejante se atreve a sostener que existe lo que no es, pues, de otro modo, lo falso no podría llegar a ser. Si alguno de los oyentes, sin espíritu de discusión y bromas aparte, y con la debida seriedad, después de haber reflexionado, mostrara a qué debe aplicarse este nombre de lo que no es, ¿a qué pensaríamos que lo aplicaría? ¿Y qué presentaría a quien lo interrogara? Lo que preguntas es difícil. Para nosotros es evidente que la palabra algo la decimos siempre respecto de algo que es. Decirla sola, como desnuda y aislada de todo lo que es imposible, ¿no es así? Es imposible. Si concuerdas con mi punto de vista, ¿no es necesario que quien dice alguna cosa diga algo que es una cosa? Así es. Es totalmente necesario, entonces, según parece, que quien dice no algo no diga absolutamente nada. Es totalmente necesario. ¿No debe acaso admitirse entonces lo siguiente, que, ya que quien dice algo de este modo en realidad no dice nada, ha de afirmarse, por el contrario, que ni siquiera dice quien intenta pronunciar lo que no es? En esta afirmación consistiría el fin de la dificultad.
¿Comprendes entonces que no es posible correctamente ni pronunciar, ni afirmar, ni pensar lo que no es en sí y de por sí, puesto que ello es impensable, indecible, impronunciable e informulable? Así es, completamente. Dado pues que la nada, el no ser o lo falso, no se le puede denotar con propiedades del ser, ya solo la mención de una vía queda, la de que es, y en ella hay señales en abundancia, que ello, el ser, como es ingénito, imperecedero, entero, único, inmutable y completo. Si tenemos presente no solo el pensamiento de Parménides, sino también su biografía, podremos empezar a darnos cuenta que Parménides fue seguramente un pitagórico heterodoxo que descartó el dualismo propio de ellos y que simpatizó con la teología no antropomórfica de Genófanes. Así pues, podríamos ver en Parménides a un teólogo racional que está hablando del ámbito de lo divino cuando escribe sobre el ser. Un estudioso comenta: al ser que es objeto del pensamiento, Parménides atribuye los mismos caracteres que Genófanes había dado al Dios todo. Aquí tenemos las características antes dichas del ser. Pasemos a considerarlas. ¿Por qué el ser de Parménides es ingénito? Porque si algo empieza a ser, una de dos, o procede del ser o del no ser. Si viene del primero, entonces ya es. No se da un auténtico llegar a ser, pues ya es. Y si dijéramos que proviene del no ser, entonces el no ser habrá de ser ya algo, para que de ello pudiera surgir el ser. Mas aquí se cae en una contradicción, puesto que de la nada no puede salir nada. Por consiguiente, el ser no nace ni del ser ni del no ser. Nunca ha empezado a ser, sino que simplemente es. Al mismo tiempo es imperecedero. ¿Por qué? Lo contrario a la luz es la oscuridad, del calor el frío, pero el ser no puede dejar de ser, porque su contrario no es, no existe. El ser no tiene contrario. Por tanto, ¿a dónde iría? ¿Al no ser que no existe? Parménides dice: no fue ni será, puesto que es siempre, ahora, todo a la vez, uno, continuo. Pues, ¿qué origen le buscarías? ¿Cómo y de qué habría crecido? No te dejaré decir ni pensar que provenga del no ser, pues no es posible decir ni pensar que el ser no sea. ¿Y qué necesidad lo habría impulsado a crearse antes o después, originado de la nada? Y Meliso, discípulo de Parménides, dijo: siempre fue lo que fue, y siempre será, pues si llegó a ser, es forzoso que antes de llegar a ser fuera nada. Por tanto, si era nada, nada en absoluto habría podido llegar a ser, a partir de la nada. ¿Y por qué el ser debe ser uno? Porque lo múltiple entraña la diferencia, ya que si no la hubiera, ya no serían dos, sino una misma cosa. Y tener diferencia implica no ser algo del otro, de modo que en el ser habría no ser, lo cual no puede ser. Y entendida esta característica, se comprenden a la vez las que dicen que el ser debe ser entero y completo. No es divisible, ya que es un todo homogéneo. Nada le excede, pues se lo impide su cohesión, ni nada le falta, pues está todo el pleno de lo que es siendo. Pues no es lícito que lo que es sea incompleto, no carece de nada. Lo que es no podría ser aquí mayor ni allí menor, puesto que es por todas partes igual a sí. Tomás de Aquino, pensando seguramente en Parménides, escribió: Dios contiene en sí mismo toda la perfección del ser. Si hubiera muchos dioses, entre ellos debería haber diferencia. Algo le correspondería a uno que no tendría otro. Y si este algo fuese la privación, no sería absolutamente perfecto. Y si este algo fuese la perfección, a otro le faltaría. Luego es imposible que haya muchos dioses. De ahí que los antiguos filósofos, impulsados por esta misma verdad, establecieron un solo principio. ¿Y por qué es inmóvil? Porque moverse es dejar de estar en un lugar en el que se estaba para estarlo en otro en que no se estaba. Pero eso implicaría que allí donde fuera el ser, había no ser, lo cual no puede ser porque la nada no la hay. Además, movimiento debe entenderse en sentido amplio, significando no solo cambio local, sino también cuantitativo o cualitativo. Como en todo movimiento hay sucesión, contando el antes y el después del movimiento, conseguimos la noción de tiempo, que no es más que el número de lo anterior y de lo posterior en el movimiento. En cambio, en lo que carece de movimiento,
no es posible distinguir un antes y un después, ya que siempre está del mismo modo. Así pues, como el concepto de tiempo consiste en la numeración de lo anterior y de lo posterior en el movimiento, así el concepto de eternidad consiste en la concepción de la uniformidad de lo que está absolutamente exento de movimiento. Además, se dice que son cronometrables aquellas cosas que en el tiempo tienen principio y fin. Esto es así porque en todo lo que se mueve hay algún principio y algún final, mientras que en lo completamente inmóvil, como no hay sucesión, tampoco puede haber principio ni fin. Todo lo que se mueve por su movimiento adquiere algo que antes no tenía. Dios comprende en sí mismo toda la plenitud de perfección de todo el ser, no pudiendo adquirir nada ni ampliarse en algo que antes no tuviera. De ahí que de ningún modo puede atribuírsele movimiento. Fue por esto, y como empujados por esta verdad, por lo que algunos antiguos determinaron que el primer principio era inmóvil. Parménides dice: manteniéndose lo mismo y en lo mismo, yace el ser por sí mismo y así permanece firme donde está. Asemejándose este texto a otro que leímos de su maestro Genófanes. Hasta ahora podemos decir que hay dos tendencias ejemplificadas en dos filósofos: la tendencia a recalcar el devenir, el cambio, Heráclito, y la tendencia a poner de relieve el ser inmutable, Parménides. Platón trataría de sintetizarlas combinando lo que una y otra tienen de verdadero. Adoptó la distinción de Parménides entre el pensamiento y la sensación, y declaró que los objetos de la percepción sensible no son objetos de conocimiento verdadero, porque carecen de la necesaria estabilidad, ya que están sujetos al fluir que exponía Heráclito. Parménides tuvo tanta repercusión en filósofos posteriores que incluso se comenta, seguramente con cierta exageración, que no hubiera existido el platonismo como hoy lo conocemos.